Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a continuar el libro de los Hechos. Nos habíamos quedado en el capítulo 8 y vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, te pedimos, Señor, que estés con nosotros, Padre, así como estés también con todos aquellos que escuchan estas enseñanzas, Señor, y queremos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos toque y toque también a aquellos que escuchen este libro de los Hechos. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces habíamos leído que el primer mártir que hubo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue Esteban. Y había un grupo de jóvenes que lo apedrearon por órdenes de un joven que se llamaba Saulo. Y en el capítulo 8 nos dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea que Pablo estaba de acuerdo en que lo mataran, ¿verdad? Porque Pablo estaba, como muchas veces nos sucede, que tenemos una idea o creemos una enseñanza y nos aferramos a ella y creemos que es la verdad, pero no escudriñamos las Escrituras ni buscamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine qué es lo que Él quiere enseñarnos, qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Queremos, Señor, que nos ayudes, Padre, a aclarar todas estas cosas, porque vemos que el celo de Saulo, que era muy fuerte y quería acabar con el cristianismo porque él lo veía como un peligro para el judaísmo. Y nos dice ahí en el capítulo 8, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ah? O sea que salieron de Jerusalén, nomás los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Pero fueron a Samaria. Nosotros en la Biblia nos enseña que los samaritanos no eran aceptados por los judíos, pero en esta ocasión ellos sabían que tenían que predicar el evangelio a todo mundo. Entonces se fueron a Samaria, y en el versículo 2 dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces imagínense estar arrastrando a hombres y a mujeres para meterlos en la cárcel. ¿A qué autoridad le habían concedido los líderes religiosos para que hiciera todo esto? Y en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces volvemos otra vez, que en Samaria no querían los judíos que se convirtieran al judaísmo, y ahora, por la instrucción del Señor, ellos iban a predicarles el cristianismo. Y la gente unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas
les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, o sea, estaba asombrado del poder que salía, del poder del Espíritu Santo que salía de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Eso era una blasfemia, pero este mago no sabía lo que estaba diciendo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces aquí hay una enseñanza que los dones de Dios son gratuitos, no se compran. No hay forma de adquirir los dones más que el Espíritu Santo los da como a Él le place. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces aquí pasa algo muy bonito de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Ok, los eunucos les estaba prohibido entrar al templo. Tenían que estar en el atrio de los gentiles, no podían entrar al atrio de los judíos. Pero él con toda su fe había ido, ¿verdad? Él era el tesorero de Candace, ¿verdad? Candace era la reina madre, porque se creía que el hijo era concedido como hijo del sol, ¿verdad? En Deuteronomio 23:1 23:1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Entonces estaba prohibido por la ley de Jehová que no podían entrar, ¿no? Pero miren lo que dice en Isaías 56:4.
porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esto es una profecía para el milenio, ¿va? Que Dios no iba a ser excepción de los eunucos. Pero aquí vemos que Dios tenía un amor especial por este hombre que con tanta fe había ido, y nos dice que la reina de los etíopes, ¿va? Que era una mujer que creía que su hijo había nacido por el sol, engendrado por el sol, ¿no? Eso fue una blasfemia, ¿no? Y en el versículo 28 dice, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Yo creo que el carro iba caminando, con el caballo que llevaba, iba despacio, porque Felipe se acercó y pudo platicar con él. En el 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y claro, Felipe se subió y se sentó con él para explicarle lo que estaba diciendo el profeta Isaías. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cantará? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ellos tenían un conocimiento bien amplio de toda la ley, y claro, tenían también la unción del Espíritu Santo y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Entonces, partiendo de estos versículos, ahí Felipe aprovechó para darle una exposición completa al eunuco de la necesidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. En el 35 volvemos otra vez. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Piensa qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor y el Espíritu Santo. Cómo tenía el deseo nuestro Señor Jesucristo que este hombre fuera salvo, este eunuco fuera salvo, ¿verdad? Que era un siervo de la reina de los etíopes. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto era una ciudad de los filisteos. Aquí vemos que ya los cristianos, los judíos cristianos, ya no estaban con prejuicios, sino que estaban yendo a todos los lugares donde los israelitas y los judíos no querían haber ido. Y aquí está yendo a una ciudad, ¿verdad?, que era de los filisteos. Y pasando anunciaba el Evangelio
en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En el capítulo 9 viene la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, el aguijón era la vara que tenía fierro en la punta, era con la que le pegaban a los toros cuando iban en las carretas para que caminaran más. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace esa comparación de que a esa barra con esa vara con la punta de fierro, el apóstol Pablo le estaba dando patadas. Por eso le dice: dura cosa de dar cosas contra el aguijón. El único que se estaba lastimando ahí era Saulo. No, a nadie estaba lastimando. A los que estaba él matando o llevando a la cárcel, estaban recibiendo una bendición del Señor. Él, temblando, o sea, el apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. O sea que estuvo orando y ayunando. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que al Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí que él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Por primera vez se les dice santos a los cristianos, no se les llamaba santos, pero aquí este hombre, Ananías, le dice santos. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A nadie, a ninguno de los apóstoles le había dado todas estas encomiendas, sino que fue a Saulo, porque le dijo: yo he escogido a este hombre para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y además dijo: le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y lo vamos a ver más adelante en Corintios, cómo el apóstol Pablo sufrió mucho de las persecuciones. Como en una ocasión él clamó a Dios 3 veces
que le quitara ese aguijón de su carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces el apóstol Pablo dijo, entonces cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque dependía del Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, fíjense cómo cambió la disposición de Ananías recibiendo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso la presencia del Señor, que Ananías ora por él. Ananías por primera vez aparece aquí en las Escrituras y nunca más se vuelve a aparecer su nombre en ninguna parte de las Escrituras, ¿no? Pero ahí él le tocó orar por el apóstol Pablo y fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en agua. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces se quedó ahí un tiempo, unos días en Damasco con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. O sea que no le querían creer porque conocía la autoridad que tenía Saulo para perseguir a los cristianos. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Después de ahí, de Damasco, se fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Era algo justificado, que no creyeran que el apóstol, que Saulo de Tarso, se hubiera convertido al cristianismo. Le tenían temor por las cosas que habían oído y habían visto que él estaba haciendo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que el antagonismo contra el apóstol Pablo era muy fuerte. Y cuando se lo llevaron a Damasco, hubo paz, porque ya no tuvieron temor de que Saulo fuera a ser enemigo de los cristianos.
En el versículo 32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lo que hace un milagro, como la gente incrédula se apega a la creencia del Señor. En el versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿No? Sabemos que era difícil que un judío se quedara en casa de una persona que se dedicaba a ese oficio, pero ya ellos tenían otra mentalidad. Con esto vamos a concluir la clase de ahora, porque vamos a quitarnos en el capítulo 10, donde habla de Pedro y Cornelio. Entonces va a ser muy interesante esta lección de Pedro y Cornelio, porque por primera vez un gentil se convierte al cristianismo, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, por esta bendición que nos das de estar enseñando esta parte de la palabra tuya, Padre. Y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llene a cada uno de mis hermanos y a nosotros también, para que podamos entender mejor tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el domingo, si Dios lo permite.